¿Y si el mayor ícono revolucionario de América Latina no fuera el héroe que todos creen? ¿Y si detrás de la boina y la barba hubiera una historia más oscura de lo que imaginamos? En este video vamos a adentrarnos en la vida de Ernesto Che Guevara como nunca antes, desde sus lujos juveniles hasta los fusilamientos silenciosos que marcaron su legado. Una historia real, cruda y llena de contradicciones, porque todo mito tiene su sombra, y esta es la cara oculta del Che. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte más historias como esta, y déjanos en los comentarios qué otro personaje histórico te gustaría ver. Vamos allá, camarada, que la historia no se cuenta sola. Una costa inhóspita, la oscuridad de la madrugada y un yate cargado de hombres que no sabían si verían el amanecer. Así comenzó todo. Era el 2 de diciembre de 1956 cuando una embarcación precaria, el Granma, se acercó silenciosamente a las costas del sur de Cuba. A bordo, un pequeño grupo de revolucionarios latinoamericanos, liderados por Fidel Castro, avanzaba con el corazón cargado de ideología. Entre ellos, un joven médico argentino de mirada intensa, Ernesto Guevara, a quien más tarde el mundo conocería como el Che. Pero no hubo gloria en el desembarco, solo plomo, caos y muerte. Las fuerzas del dictador Fulgencio Batista los estaban esperando. Fue una emboscada brutal. Las balas comenzaron a llover incluso antes de que muchos pisaran tierra firme. Algunos murieron en la playa. Otros, desorientados, se dispersaron entre la maleza. De los 82 guerrilleros que partieron de México, apenas una docena logró escapar con vida. Guevara fue uno de ellos. Herido, con su mochila de médico destrozada, tomó por primera vez un arma con la que no salvaría vidas, sino que comenzaría a quitarlas. Aquel fracaso pudo haber sido el final. Para muchos lo fue. Pero para Che y los pocos que sobrevivieron, fue el inicio de una leyenda alimentada por sangre, selva y fuego. 3 años después, ese mismo grupo, ya endurecido por la lucha armada y la vida clandestina en las montañas de Sierra Maestra, entraba triunfante en La Habana. Batista había huido. La revolución, contra todo pronóstico, había vencido. Miles los recibieron con vítores, flores y lágrimas. El pueblo veía en ellos a los salvadores, a los portadores de un nuevo orden. Pero bajo el humo de los puros y las banderas rojinegras, algo más profundo comenzaba a germinar. Una nueva era, sí, pero también un nuevo tipo de opresión. Che no sería solo un símbolo del triunfo. También se convertiría en el rostro de decisiones duras, de juicios sumarios y paredones silenciosos. Antes de la barba, del uniforme verde olivo y de las icónicas fotografías en blanco y negro, hubo un niño rubio, asmático y mimado por su familia. Ernesto Guevara de la Serna nació en Rosario, Argentina, en el seno de una familia acomodada. Su infancia transcurrió entre los jardines extensos de su casa en Altagracia y los salones elegantes del Hotel Sierras, donde los Guevara solían mezclarse con la élite del país. El pequeño Ernesto aprendió a leer desde muy joven, devorando desde Julio Verne hasta Marx, pero aún estaba muy lejos del fuego revolucionario que más tarde lo consumiría. Su juventud fue tan contradictoria como su futuro. Jugaba al rugby con fervor, practicaba la natación y leía filosofía existencialista mientras fumaba en pipa como un viejo sabio. A los 19 años entró a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Su intención no era cambiar el mundo, sino curarlo, literalmente. Estudiaba con rigor, aunque no con disciplina. Era brillante, sí, pero también disperso, impaciente, inconforme. Fue entonces cuando un deseo lo comenzó a inquietar: conocer su continente.
no desde los libros, sino desde la tierra, el polvo y el rostro de su gente. En 1952, junto a su amigo Alberto Granado, emprendió un viaje en motocicleta que marcaría un antes y un después en su vida. La llamaron La Poderosa, una Norton 500 que rugía por caminos de tierra, montañas y desiertos. Salieron de Buenos Aires con mochilas ligeras y corazones llenos de aventura. Pero lo que comenzó como una travesía romántica se transformó rápidamente en un espejo incómodo. En el camino, Ernesto encontró realidades que lo golpearon como ningún libro había logrado. Campesinos esclavizados, niños desnutridos, enfermos abandonados en leprosarios. La desigualdad no era una estadística, era un grito silenciado por la indiferencia. La semilla de la rebeldía germinó entonces en silencio. El joven privilegiado que alguna vez soñó con sanar cuerpos, comenzaba a obsesionarse con sanar una sociedad entera. Y para eso, pensó, no bastaban bisturís ni recetas médicas. La pregunta era inevitable. ¿De qué sirve curar a un hombre si el sistema lo enferma todos los días? El viaje terminaría, pero el guerrillero apenas comenzaba a despertar. La carretera se convirtió en aula, las montañas en confesionario. Cada rostro que Ernesto Guevara encontraba en su viaje por América del Sur era un testimonio vivo de una herida profunda, la miseria. La desigualdad no era un concepto abstracto, era tangible. Tenía nombres, tenía cuerpos agotados, tenía historias que no llegaban a los libros. El médico en formación dejó de mirar con ojos clínicos y empezó a observar con rabia contenida. En Perú, visitó un leprosario a orillas del Amazonas. Ahí convivió con enfermos marginados, aislados, no solo por su enfermedad, sino por una sociedad que los había condenado al olvido. Guevara, a diferencia de otros visitantes, rompió las reglas. Tocó a los pacientes, comió con ellos, durmió en sus barracas. Fue allí donde escribió en su diario una de sus frases más célebres. Sentí que ya no era yo, sino el pueblo todo el que marchaba conmigo. La medicina ya no le bastaba. Había algo más profundo que sanar. A su regreso a Argentina, intentó retomar los estudios. Pero el aula le pareció pequeña, el bisturí insuficiente. Lo que había visto lo perseguía en cada página de sus libros. Había probado la sangre de la injusticia y no podía ignorarla. Terminar la carrera fue casi un trámite. Lo que realmente lo impulsaba ahora era el fuego de una nueva convicción, la revolución. En 1953, con título en mano, partió nuevamente. Esta vez sin moto, pero con el mismo espíritu inquieto. Su destino era Guatemala, un país pequeño que se encontraba en medio de una transformación histórica. El presidente Jacobo Arbenz había iniciado una reforma agraria radical. Le quitaba tierras ociosas a la United Fruit Company, una poderosa empresa estadounidense, para distribuirlas entre campesinos sin tierra. Para Ernesto, era el primer ejemplo tangible de un gobierno que realmente desafiaba al imperialismo. Pero los sueños revolucionarios no tardarían en estrellarse contra la realidad brutal del poder. Y ahí, en Guatemala, Che tendría su primer encuentro con el verdadero rostro del enemigo. La ciudad de Guatemala hervía. Era 1954 y Ernesto Guevara acababa de llegar al país con la esperanza de presenciar una revolución social en marcha. El presidente Jacobo Arbenz, elegido democráticamente, impulsaba reformas profundas que amenazaban los intereses de Estados Unidos en la región. Entre ellas, la más explosiva, expropiar tierras de la United Fruit Company, una corporación norteamericana que había convertido a Centroamérica en su plantación privada. Para Che, era el escenario perfecto. Jóvenes idealistas, obreros movilizados, campesinos armados de esperanza. Se respiraba tensión, pero también fe en el cambio.
Fue allí, entre las calles empedradas y los discursos incendiarios, donde conoció a su primera esposa, Hilda Gadea, una economista peruana comprometida con la causa socialista. A través de ella, Guevara se conectó con círculos políticos clave y comenzó a redactar sus primeras reflexiones políticas sistemáticas. Pero el sueño duró poco. Desde Washington, el gobierno de Estados Unidos no veía con buenos ojos los movimientos de Arbenz. La posibilidad de que otro país latinoamericano cayera en manos del comunismo encendía alarmas. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, ejecutó entonces la llamada Operación PB Success, un golpe de Estado disfrazado de insurgencia interna. Aviones bombardearon la capital. Se difundieron campañas de desinformación. Militares traidores se alinearon con el plan. Y en cuestión de días, el presidente fue derrocado. Che intentó organizar una resistencia. Quiso luchar, pero era tarde. El ejército guatemalteco se rindió sin combatir. La democracia había caído. La revolución, abortada. Y con ella se derrumbaba para Guevara la ilusión de que el sistema podía ser desafiado desde adentro. Aquel golpe no solo lo obligó a huir del país, le dejó una herida abierta, una convicción que se tornaría obsesión. El imperialismo estadounidense no podía ser negociado, solo combatido, y no con discursos, sino con balas. Fue ese fracaso el que lo empujó a una conclusión radical. Los enemigos del pueblo no caen por las urnas, sino por la fuerza. Así, el joven médico idealista comenzaba a transformarse en guerrillero. La llama estaba encendida, y pronto ardería en toda Cuba. La revolución había triunfado. Cuba ya no era el burdel del Caribe, ni la isla sometida al capricho de dictadores y capital extranjero. La bandera de la victoria ondeaba en La Habana, y entre los nuevos líderes uno destacaba por su radicalismo implacable: Ernesto Che Guevara. Su metamorfosis estaba completa, de médico a guerrillero, de soñador a ideólogo, de idealista a ejecutor. Sin embargo, antes de convertirse en ícono, antes de las boinas, las banderas y los pósters revolucionarios, fue el chancho, así lo llamaban sus compañeros en la selva, el cerdo. No era solo por su aspecto desaliñado, ni por su negativa a bañarse durante semanas. Era porque Che Guevara, en la guerra, se despojaba de todo lo humano: higiene, diplomacia, empatía. Se volvía crudo, básico, instintivo, una máquina de sobrevivir y de eliminar. Dormía con el fusil, comía lo que encontraba, tosía sangre por el asma, pero no se quejaba. Y desde esa figura sucia, endurecía también su alma. El chancho no era solo un apodo, era una transformación, la del médico idealista en comandante letal, la del joven sensible en el ejecutor silencioso, porque detrás del guerrillero mugriento nacía el hombre que creía en el odio como virtud. Fidel Castro le otorgó responsabilidades enormes. Guevara no solo dirigió tribunales revolucionarios que juzgaron y fusilaron a colaboradores del régimen de Batista, también se convirtió en una pieza clave en la reestructuración económica del país. Fue nombrado presidente del Banco Central y más tarde ministro de Industria. Pero no era economista, ni tampoco diplomático. Era un hombre de acción, y su visión del mundo era intransigente. Para purificar la revolución era necesario eliminar a los enemigos de la revolución. Pero no todos los enemigos de la revolución vestían uniforme militar. Para el Che Guevara también lo eran los disidentes, los tibios, los homosexuales, los religiosos, los artistas sin compromiso político. El enemigo podía estar entre ellos, y por eso debía ser eliminado. Cuando la revolución triunfó en Cuba, Che no solo se convirtió en comandante, economista improvisado y figura internacional.
Fue nombrado director de la prisión de La Cabaña, donde en los primeros meses del nuevo régimen se realizaron cientos de ejecuciones sumarias. Él las supervisaba. En ocasiones, incluso las presenciaba. No era un rumor. Él mismo lo decía con orgullo. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. El revolucionario argentino no ocultaba su desprecio por los procesos judiciales. Para él, eran una pérdida de tiempo. Los enemigos de clase no merecían defensa, solo castigo. Y el castigo era el paredón. En sus escritos, Che fue todavía más allá. Propuso que el revolucionario debía convertirse en una máquina fría de matar, movido por el odio puro. El odio no era una falla, era una virtud, una herramienta para la justicia social, según su lógica. Ese pensamiento justificaría muchas cosas, demasiadas. Durante su influencia en el gobierno cubano, se instauraron las unidades militares de ayuda a la producción, UMAP, campos de trabajo forzado, donde fueron enviados homosexuales, religiosos, disidentes ideológicos y artistas considerados desviantes. Las condiciones eran inhumanas. La misión, reeducarlos o quebrarlos. Aunque no fue el creador directo de estas unidades, Guevara compartía profundamente la visión del hombre nuevo revolucionario, viril, disciplinado, ateo y combativo. En ese modelo no había lugar para la diversidad ni para la disidencia. A eso se suman testimonios de que Guevara ejecutó personalmente a desertores e infiltrados durante la guerrilla, sin juicio ni remordimiento. Para él, el fin justificaba todos los medios, incluso los más atroces. Mientras su rostro era convertido en ícono pop, quienes sobrevivieron a su régimen recordaban a un hombre frío, fanático, obsesionado con la pureza ideológica y dispuesto a borrar cualquier desviación con fuego y plomo. Detrás del símbolo romántico había un verdugo. Inquieto, decepcionado y aún sediento de revolución, Guevara abandonó Cuba, fue a Ocongo, fracasó, luego a Bolivia. Y allí, en la selva, solo y enfermo, fue capturado y ejecutado por el ejército boliviano con apoyo de la CIA. No hubo juicio, solo una orden, una ráfaga, un cuerpo sin vida y una leyenda que apenas comenzaba. Hoy, su rostro decora camisetas, murales y banderas. Para algunos, sigue siendo símbolo de rebeldía. Para otros, emblema de hipocresía. ¿Fue Che Guevara un héroe o un tirano? Tal vez, como toda figura mitológica, fue ambas cosas al mismo tiempo. Lo cierto es que Che no fue solo un símbolo, fue un hombre, contradictorio, apasionado, capaz de entregar su vida por sus ideales, pero también de arrebatarla de otros sin titubeos. Amado y odiado, no cabe en una sola versión, porque detrás del mito hay siempre una historia más compleja. Una fase oculta que si ignoramos nos impide comprender la historia en toda su crudeza. Entender a Che Guevara no es solo mirar al pasado, es preguntarnos ¿hasta qué punto un ideal justifica los medios? ¿Y cuánto estamos dispuestos a sacrificar por aquello en lo que creemos? Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.